Actualmente ya no es así, todos los terrenos que quedan a un costado de la iglesia son terrenos ganados al mar. Inclusive esta iglesia es famosa porque durante la época colonial, durante el siglo XVII, la gente acostumbraba a refugiarse de los ataques de piratas dentro de esta iglesia. Inclusive la forma en que se hacía es que se tocaba la campana de la iglesia cuando se divisaba algún barco enemigo y la gente entraba y se resguardaba en este lugar. Una vez que está asentado, una vez que ya está funcionando, la villa de San Francisco de Campeche, regresan los franciscanos. Regresan los franciscanos a revitalizar este proceso evangelizador que habían abandonado 10 años antes. Y regresan nuevamente acá, ahora a este sitio. ¿Se sabe si alguno de los originales vinieron otra vez? No vinieron nuevos, fueron nuevos. ¿Y a dónde van a llegar? Precisamente como su misión es la cercanía con el grupo indígena, no van a llegar a este asiento español, sino van a llegar al antiguo poblado de Aquimpeche, que es el barrio de San Francisco, y van a fundar ahí entonces la primera iglesia, el primer convento, y es el antiguo convento de San Francisco, que se encontraba a la orilla del mar, de donde van a salir todas las primeras misiones evangelizadoras a todo Yucatán. De la iglesia de San Francisco de Campeche, que se encuentra en el barrio de San Francisco. Tengo entendido que es ahí donde se celebró esa primera ahí misa. Porque ahí se encontraba el sitio indígena. Okay. Y los franciscanos deciden permanecer donde se encuentran los indígenas, no donde se encuentran los españoles, porque precisamente una de sus tareas importantes es la evangelización del grupo indígena. Sí. Aquí no se hizo lo que en otras partes de México tengo entendido que hicieron, era construir iglesias por encima de sus pirámides. Bueno, el relato que tenemos nosotros, o la pequeña descripción de lo que tenemos del antiguo poblado de Aquimpeche, es de que la pirámide más importante, o una de las pirámides, se encontraba en el mar, dentro del mar. Es probablemente que se haya destruido, o la hayan destruido, y sí se haya construido en lo que es el sitio de lo que es la iglesia de San Francisco de Campeche. La iglesia de San Francisco de Campeche, que incluso ustedes la pueden observar, tiene todos los elementos franciscanos de su arquitectura, una arquitectura pobre, tiene espadaña, en la portada principal tiene el símbolo franciscano, que son las 5 llagas de Cristo. O sea, todos los elementos franciscanos de esta iglesia, de esta primera iglesia franciscana en todo el territorio yucateco. Querida familia de Mario Visión, qué alegría compartir con cada uno de ustedes esos tesoros de nuestro pueblo aquí desde Campeche, México. Nos encontremos en una zona de mucha importancia. Bienvenidos a esta zona arqueológica. Pues parte de este recorrido que vamos a iniciar, nos reciben estas construcciones que podemos ver al fondo, que recogen la tecnología maya en cuanto a la casa habitación. Si bien en este caso son más grandes que las normales que utilizan los indígenas mayas, siguen la forma aerodinámica, es decir, la forma elíptica que tienen, con la finalidad de evitar hacer frente a los vientos huracanados, ya que, como ustedes saben, esta es una región que constantemente es azotada por este tipo de fenómenos naturales. La parte superior, es decir, el techo, está construido con paja, también de plantas de la región, que le dan una ambientación al interior de estas casas, manteniendo una temperatura fresca. Bueno, los mayas tuvieron un contacto muy estrecho con su medio ambiente. Ellos conocieron perfectamente las propiedades de todas las plantas que les rodeaban. Y vale la pena resaltar lo que se refiere a los árboles. Dentro de los más famosos para ellos, pues está el árbol del chicle. El chicle acá se origina también en estas regiones, y este árbol era utilizado para la madera dura, que tenía una consistencia igual que la del acero. Con ella fabricaron dinteles
y partes de las estructuras de sus edificios, que algunos hasta la fecha están en pie. Otro de los árboles que tuvieron mayor importancia para ellos es el del algodón. Aquí también se cultivó algodón y se producían bastante tela de este material. Otro árbol, el del cacao, que en el sur del estado, ya lo que es la Chontalpa, ligado a lo que hoy es Tabasco también, se produjo el cacao, que fue un detonador económico que propició un comercio a larga distancia en la época prehispánica. El chocolate, efectivamente, el cacao, que nosotros actualmente ya lo conocemos también, o llega a nosotros ya como chocolate procesado, pero de acá surge. Igual el chicle. El chicle tiene su historia porque el general Santana, cuando va a hacer algunas negociaciones a Estados Unidos, después de que se pierde parte del país en la guerra, su traductor se llamaba Adams. Este señor vio cómo él masticaba y le preguntó qué era lo que hacía. Le dijo, pues es una tradición de mi pueblo. Y le regaló chicle que le quedaba. Este señor se le ocurrió mezclarlo con menta. Y ahí tenemos el Chicles Adams, que hasta la fecha tenemos. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, todos los soldados americanos les dotan de este artículo, de los chicles americanos, y lo difunden por todo el mundo. Entonces esto fue el boom del chicle. Los años 40, de aquí salió una gran cantidad de este producto. Ese es otro de las aportaciones también de estas regiones, de los mayas, ¿verdad? Como se dan cuenta, estamos pasando por un camino, encontrando pues animales salvajes, plantas, aprendiendo de nuestra historia. Y en ese momento con el antropólogo Marco Antonio nos va a describir aquí en Etzna, aquí en Campeche, qué es lo que estamos viendo. Son unos edificios, unas ruinas, pero vamos a aprender un poco más de nuestra historia. Ven con nosotros, no te vayas, ¿eh? Estamos gozando de un día hermoso aquí en Campeche. Hay un momento en que hace falta mano de obra. Esta mano de obra era obviamente el grupo indígena. Y los españoles deciden ir a conquistar otras tierras o deciden ir a otras islas en busca de indígenas que pudieran ser o formar parte de la mano de obra necesaria, sobre todo para Cuba, que en este momento se estaba colonizando. Y es entonces cuando el gobernador Diego Velázquez organiza una expedición al mando de un piloto que había tenido un contacto en el cuarto viaje con Colón, y que en el cuarto viaje de Colón, Colón se había encontrado cerca de las costas de Honduras con unas embarcaciones que le llamaron mucho la atención porque los indios eran muy diferentes. No eran a los indios que habían conocido ellos en las islas caribeñas, sino tenían otra presencia, eran indios comerciantes. Cuando se acercan al barco y le preguntan de dónde venían, ellos van a mencionar que venían de donde nace el sol y apuntan hacia una dirección. Y esta imagen se le va a quedar grabado a un jovencito que se encontraba, ya que en ese momento era grumete, y que nunca lo va a olvidar. En 1517, cuando el gobernador de Cuba decide hacer este viaje de expedición, va a ser precisamente este joven el que va a estar al mando de la expedición, y él va a dirigirse precisamente a la zona, al área donde estos indios mayas habían mencionado que de ahí provenían. Esto es muy importante porque precisamente por este dato los españoles se van a dirigir y van a contactar por primera vez con la península de Yucatán. Va a ser el primer contacto español en la costa oriental, hoy conocida como Quintana Roo, cuando los españoles van a ir costeando desde la isla de Cozumel, la isla Mujeres,